esperando las extraordinarias, porque finalmente hay extraordinarias, ¿no? Yo pensé que ya estaban de vacaciones, ¿no? No. En realidad tendríamos que haber sesionado la semana del 20, más o menos. Pero por una interna de Cambiemos, después del tema del Consejo de la Magistratura, no se pudo sesionar ese día. Parece que no estaba garantizada la asistencia del bloque oficial. Entonces, bueno, se tuvo que recurrir a las extraordinarias, porque quedaron muchos temas con dictamen, temas que vinculados a los recursos de las provincias, algunos temas de... ¿Y qué será? ¿Una sesión? Yo creo que van a ser dos, una tras de otra. Posiblemente, eso voy a saber ahora en el transcurso de la mañana, pero posiblemente el 5 y 6. 5 a la tarde, porque el 5 de la mañana hay que ratificar autoridades, que es la preparatoria para el año que viene, y el 5 a la tarde y 6 posiblemente tengamos sesiones. Vamos a saber hoy. Si no es esta semana, es la otra seguro, pero yo creo que esta semana puede ser. Bien, creo que lo más importante va a ocurrir el 19, ¿no? Vamos a ver, estamos trabajando para ver si cerramos un encuentro nacional de este espacio que estamos construyendo con los gobernadores, con Sergio Massa, y ver si sumamos otros partidos provinciales y nacionales. Una de las fechas que se está hablando es el 19, y seguramente esta semana vamos a tener ya una definición, pero la idea es, después de algunas recorridas por las provincias que hicimos, más la reunión de la Cancha de Entre Ríos, la presentación del espacio con los 4 referentes en su momento, tratar de cerrar un encuentro nacional con dirigencia de todo el país antes de fin de año. ¿El nombre está definido, diputado? No hay un nombre electoral. Obviamente que se fue instalando el tema de alternativa federal un poco como una especie de resumen de lo que se busca, ¿no? Que en su momento era darle continuidad a la idea de los interbloques Argentina Federal que se hicieron en diputados, hicimos en diputados y en senadores, y la idea es construir una alternativa política que represente la idea mayoritaria de los argentinos de encontrarle una salida al país hacia el futuro. Está buenísimo que lo hagan, y es una manera de pensar de que cerramos un círculo, o es como que entran todos a partir del día 19 o en este 2018 y ya empezar a trabajar en el 19. Ahora, la estrategia, yo la vislumbro, por eso quiero un poco a ver cómo se está armando. La estrategia es armar una línea donde el límite es Cristina y otra línea donde vayamos todos juntos. No, la idea es armar un espacio político que vaya por arriba de los límites. Por arriba de los límites. Claro, porque quizá lo que fracasó en su momento, uno porque no había condiciones políticas, creo que lo que pasó en el 2015, esta idea de la avenida del medio, era que se planteaba límites, y otro que claramente no había en ese momento espacio político para eso, ¿no? Porque estaba muy planteada la división entre lo que era el Frente para la Victoria y Cambiemos. Hoy es distinto, hay una gran cantidad de argentinos, por lo que nosotros vemos la mayoría, que plantea buscar una alternativa distinta a estas dos posiciones políticas, pero tiene que ser por arriba. ¿Qué quiere decir por arriba? Que no te encasilles vos, porque puede haber gente que votó a Macri, que eso sí lo tenemos muy medido, mucha gente que votó a Macri por determinadas circunstancias, y que se está desgranando ese voto, porque no era un voto ideológico. Hay un voto ideológico, sí, duro, y otro voto que fue porque por ahí no querían que gane Scioli. Claro, pero la falta de continuidad, claro, basta, se acabó. Se está, digamos, diluyendo por la falta de respuesta, y que puede converger en otra alternativa, como puede haber peronismo, que está en unidad ciudadana, y que al visorar que haya otro dirigente del peronismo alternativo pueda también sumarse. Yo digo que hay que trabajar por arriba de esa grieta, no cometer el error de trabajar por el medio, ¿no? Entonces, sobre eso estamos tratando, por eso es un proceso de construcción permanente, no comienza y termina en una fecha, es permanente y va a seguir, y yo creo que sobre el mes de febrero o marzo, este espacio político, más yendo a marzo, va a encontrar su punto de maduración. ¿Cómo se vive el día a día, Pablo, cuando vos lo nombrabas a Massa y yo ya le puse los signos de pregunta porque, digamos, esta mañana escuché trascendidos de que habrían hablado con Cristina, inclusive Alberto Fernández, el jefe de gabinete, que había sido muy crítico y después denostado en la última parte del gobierno, también, como que ahora nuevamente está operando. Entonces la pregunta es cómo se vive. Es importante lo que dice el diputado Cosina, porque Schiaretti, ante la falta del gallego de la Sota, ¿no es cierto?, que era también un armador que estaba en silencio en los últimos tiempos laburando, pero mucho,
toma una decisión clave, primero cuando hace la jugada en el Consejo de la Magistratura, que es clave también. Y por otro lado, sabiendo que desde Rogelio Frigerio hasta yo me di cuenta cuando llegó diputado el tema de ese dinero para el transporte de 1.700 millones que se le habían soltado, como diciendo, hay una señal que Córdoba fue fundamental en la elección de Macri. Claro. Schiaretti, tomando esta postura, creo donde que más enciende las luces de que este proyecto, por encima, como dice el diputado Cosiner, de cualquier grieta o diferencia, puede tener la posibilidad de llegar con un candidato a hacer algo muy importante para el país, porque cuando uno lo elabora desde aquí, ¿qué están buscando? Y se está buscando que, si la grieta permanece, que la están haciendo viva en muchos lugares, y ahora va una pregunta muy personal, ¿no? Permanece, es muy factible que el que dirima en el medio vaya al balotaje. Y ese que va al balotaje en el medio puede confluir con los votos de todos. Ahora digo, qué difícil es, porque a veces me siento identificado, doctor, con usted. Qué difícil es ser peronista y no estar en un límite, ni en el otro límite. Porque Pablo Cosi no fue presidente del bloque cuando estaba Cristina. O sea, cuando vicepresidente del bloque, claro, cuando estaba. Y en este momento yo entiendo, como también entiendo a Javier David muchas veces. Entonces, no es que tienen límites, pero uno trabaja por una doctrina, por un alineamiento, por un pensamiento político de construcción y de hacer política. Es difícil, ¿no? Cuando te dicen, yo llego hasta acá... Sí, no, lo que pasa es que cuando vos lo haces con convicción y sin plantear, digamos, medias tintas, no. A ver, yo fui vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria hasta el último día de la gestión. Cuando me empezaron a decir que no había que ir a la asunción de Macri, cuando querían empezar a meter a dedo las autoridades del bloque, o sea, habíamos ganado en todo el interior y resulta que el presidente del bloque tenía que ser un hombre de la provincia de Buenos Aires que había perdido, cuando no había proceso de autocrítica, cuando parece que no habíamos perdido la elección, hicimos una autocrítica, dijimos, acompañamos hasta el último día. De hecho, los que más trabajamos por Daniel Scioli somos los del interior, y los que aparecen hoy como vanguardistas del purismo ideológico son los que se escondían abajo de la cama y no trabajaban por Scioli. Tal cual. Entonces, digamos, acompañamos hasta el final. Cuando vimos que no había un proceso de autocrítica, planteamos una construcción del peronismo desde el interior, con el bloque justicialista, después con el interbloque Argentina Federal, y planteamos que para volver a ser gobierno el peronismo, primero tenés que definir qué es lo que te interesa, el peronismo como fuerza política o un dirigente en particular. Para volver a ser gobierno el peronismo había que construir otra alternativa, o sea, vos te podés quedar aferrado a un compromiso personal, si querés, o un personalismo, pero si vos ves que con eso lo que haces es minimizar tus posiciones, no volver a ser gobierno, y estás haciendo un flaco favor. Entonces lo que el peronismo necesita es hoy nuevo liderazgo, volver a reconstruir la confianza de la mayoría de los argentinos, y si nos aferramos solamente al esquema del kirchnerismo, creo que no lo vamos a lograr, porque yo no niego que el kirchnerismo tenga hoy una base social muy importante, la tiene, pero también tiene un techo muy presente. Entonces, a mí no me interesa trabajar en función de el kirchnerismo solamente o el urtubeicismo. A mí me interesa trabajar en función del peronismo, en donde hoy creo que Urtubey es la referencia, quizá una de las referencias que se puede construir con mayor proyección. Pero digo, cuando vos decís, yo formo parte de un proyecto político, y ahí por ahí lo difícil o lo fácil, hay momentos que son difíciles, siempre. Ahora, el tema es qué priorizás vos, lo individual o un proyecto político. Lo mismo que en Salta, ir a cortar cintas al lado de Urtubey es fácil, obviamente. Estás en la foto, sacás una cinta, te pones, y ahora también hay que acompañar los procesos de pertenencia a ese proyecto, que hoy él los ha definido como una responsabilidad institucional para volver a ser alternativa. Y en eso hay decisiones que hay que tomar acompañando, y bueno, esas son las pertenencias
a un proyecto. Son las 9 de la mañana, 47 minutos. Estamos conversando con el diputado nacional Pablo Cosiner. Estamos haciendo ensalada máxima por el 106.7 MHz por cadena máxima hasta las 12 del mediodía. Estamos en el 0387-155-450045 y recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Estamos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en cadena máxima y en Twitter @cadena máxima. Digo que lo más importante que se desprende de lo que dice el diputado Cosiner, y a ver si coincidimos, en aquel momento, porque no hace falta quizás nombrar nombre y apellido, cuando se cambiaron las reglas, cuando fueron más personalistas, cuando de repente molestó, el error más grande fue Provincia de Buenos Aires. El despelote más grande que se armó fue Provincia de Buenos Aires. Perder Provincia de Buenos Aires. ¿Pero sabes por qué? Yo te voy a decir, porque uno con el tiempo, obviamente hace análisis. La idea era ganar Provincia de Buenos Aires y condicionar la construcción política nacional desde la Provincia de Buenos Aires, y falló. Entonces, cuando este sector, digo yo, más intransigente, digamos, ¿no? Vinculado a esa etapa política que terminó en la Argentina, vio que se había perdido la provincia de Buenos Aires, cuando quisieron salir a militar la campaña nacional ya era tarde. Entonces, esa es la realidad de la película. Si no, a ver, ¿cómo puede ser que una estructura política que ha gobernado 12 años la Argentina pierda una elección por 1,5 puntos? Algo falló, y creo que falló, que en su momento se lo debía haber dejado a Scioli ser verdaderamente el candidato, tener su perfil. Scioli cometió errores, tampoco no se permitió ser verdaderamente el candidato. La gente ya vota claramente si se siente identificado en la persona o no. Los proyectos políticos son importantes, muy fuerte, pero se sintetizan, digamos, en una persona. Entonces, creo que ahí está claro. Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Agis, el viceministro de Economía de Axel Kicillof. Lo dijo él, perteneciendo a esa estructura política. A nosotros nos dijeron que había que trabajar a media máquina, no salimos a trabajar por Scioli, le hicimos la vida imposible. A mí me pedían que no le saquemos todo lo que pedía como gobernador. Entonces, pues, si parte de esa gente lo dice, digamos, bueno, claramente hay cosas que pasaron no por casualidad. Pablo, aquí en Salta yo lo he visto, cuando asume Urtubey la tercera conducción de la provincia, vino Scioli. Le hicieron un vacío tremendo. ¿Vos te acordás de eso? Yo estaba ahí presente. Sí, sí. Lo dejaron solo, había una sola persona que hablaba. O sea, también era como que había una división interna muy fuerte. Y ahí ya me di cuenta de que era casi imposible que si acá en Salta, como somos acá en Salta, no había un apoyo, y estaba como que no querían ni sacarse una foto al lado de Scioli. Esto lo hemos vivido en el hotel, creo que fue en el Hotel Presidente, ¿no? Cuando subió, ¿no? En el hotel... En el provincial. En el provincial. Bueno, hago ese detalle. Ahora, el tema del desdoblamiento, diputado, porque el desdoblamiento a mí un poco me pone una alarma, ¿no? O sea, estaba viendo lo de Catamarca, lo de Corpachi. ¿Es una estrategia también para debilitar la nacional? ¿O no? No, yo creo que al revés. Creo que en algunos lugares, primero que son realidades políticas distintas, ¿no? Yo creo que puede darse una cadena de triunfos del peronismo muy importante. Desdoblándolas, empezando anteriormente a las elecciones. En algunos casos, sí. Yo, por lo que estamos viendo, desdobla Catamarca, que creo que puede triunfar el peronismo, desdobla Córdoba, puede triunfar el peronismo. O sea, que sin interrumpir esa ola amarilla que se leyó en el 2017. Primero que, a ver, son valorizaciones, en algunas provincias es por constitución, otras por ley, otras por decisiones. Acá se tomó la decisión congruente con hace 2 años de unificar la elección. Aparte, claramente, nosotros estamos trabajando y eso es inocultable para un candidato a presidente, con lo cual es importante tener el proyecto de Salta unido al proyecto nacional, eso está claro, no somos ingenuos. Pero creo que puede llegar a darse triunfos importantes del peronismo a lo largo del año que viene, previo a una elección nacional. Yo creo que eso lo que hace es al revés, es fortalecer cómo vos llegás hacia la elección nacional. Por eso pregunto, ¿y cómo estaría trabajando este espacio que cierra el 19 inmediatamente cuando empiezan a desdoblarse? Hay que inmediatamente ir trabajando por provincia. No, es que ya tenemos candidatos que van definiendo. En el caso de La Pampa, mi vicepresidente de bloque, que es el diputado Silioto, va a ser el candidato a gobernador en La Pampa, con muy buenas posibilidades. Creo que después viene Catamarca, viene Córdoba, una serie
de lugares donde nosotros creemos que podemos tener muy buenos resultados electorales. Entonces, igualmente, una de las cosas que se habló en la Casa de Entre Ríos es saber distinguir las realidades provinciales de la realidad nacional cuando las elecciones son distintas, ¿no? Las construcciones políticas del peronismo en cada una de las provincias puede ser diferente de acuerdo a las necesidades. En eso no va a haber una línea bajada en cada provincia de cómo tiene que construir el peronismo en cada provincia. Eso dependerá de la realidad cuando las elecciones son desdobladas, obviamente, ¿no? Ahora, lo más importante debe ser la decisión que tome entonces Larreta y Vidal. Bueno, creo que en el caso de ellos va a ser muy difícil esta discusión, porque estoy seguro que si en el foro íntimo deben querer ir desdoblando, Claro. el problema es las construcciones nacionales, que es lógico. Claramente en eso, ¿no? Se la vio en provincia de Buenos Aires, en capital la verdad que no tengo muy en claro todavía, pero sí en provincia de Buenos Aires yo sé que hay gente del oficialismo que plantea la posibilidad de desdoblar la elección. Sí. Pero bueno, eso también es ir dejándolo solo al presidente, ¿no? Eso es entendible dentro de esa fuerza política. Ahora, diputado, me voy al ámbito nacional y en este año que estamos cerrando, que el cambio que ha hecho el presidente con el gabinete, algunos que fueron la verdad que un poco desprolijos, ¿no? Desde Estados Unidos lo renunciaban, lo de Toto Caputo, hablo, y lo de Aranguren también, viste que fue un poco desprolijo. El clima ya no es un clima muy sólido del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Mira, el equipo se lo suele medir por los resultados. Si vos medís los resultados, o sea, yo para no personalizar, ¿no? Porque si vos haces un análisis personal del gabinete, encontrás personas que han sido muy negativas y otras no tanto. Con lo cual yo prefiero medirlo por los resultados. Si vos lo medís por el resultado, claramente no es el mejor gabinete de los 50 años, ni por cerca. O sea, a ver, y yo creo que a este gobierno hay que medirlo, incluso para ser objetivo, por los parámetros que el mismo gobierno pidió que lo Claro, midan. claro. Sí, por pobreza, por unidad nacional, por desempleo, bueno, por unidad nacional ni que hablar, creo que estamos más agrietados que nunca. Por los índices de inflación, el gobierno había previsto para este año una inflación del 10%, 15% después ratificada a fin de año pasado, y bueno, vamos a terminar con 50%. Índice de pobreza nuevamente en crecimiento. Recién venía escuchándolo al presidente de la Unión Industrial a nivel nacional, 2 años de caída consecutiva de la actividad industrial. Realmente a ellos los preocupa y los pone en una situación de mucha fragilidad y que tiene que ver con la realidad de la Argentina, ¿no? O sea, un país sin perspectiva de crecimiento para el año que viene. Entonces, un gabinete bueno tendría que generar resultados distintos. También, ojo, no es solamente el gabinete, no es el resultado del gabinete, es el resultado de la mala política que aplica el presidente. Yo digo, si vos veis una síntesis, este gobierno nunca tuvo un plan económico. Y ese es el problema, nunca tuvo un plan económico, tuvo un plan monetario, porque no es lo mismo que un plan económico. Y ahí estamos en estos momentos navegando en esa dura realidad, que si no tiene perspectivas de cambio para el año que viene, lamentablemente va a seguir siendo igual. Diputado, lo cambio un poco de tema y lo meto específicamente, le pido meternos específicamente en las 2 sesiones estas que vamos a tener, que nos estaba anunciando cuando arrancábamos la nota. Sobre los tratamientos se habló en algún punto de tratar una reforma del Código Penal. Procesal penal. Procesal sí. penal. No sé si tiene detalles, si nos puede... Sí, la estamos pidiendo nosotros. Es un tema que trabajamos mucho junto con los senadores. Ahí el senador Rodolfo Urtubey tuvo mucho que ver. Es la reforma del Código Procesal Penal que permite realmente consolidar el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, que es el que existe en Salta y en muchas provincias, donde los fiscales tienen mayor nivel de actividad, donde se logra mayor operatividad en la administración de justicia, mayor participación de la víctima. Entonces, la reforma al Código Procesal Penal es uno de los temas que posiblemente ingresen ahora. Se habló también en algún caso que, digamos, porque genera tanta polémica el tema del THC medicinal y demás, que se iba a incorporar ahí una suerte de destrabar a todas las personas por el tema de las madres que cultivaban y demás, que se iba a hacer una reforma sobre eso, más que tratar una ley. Por lo menos había trascendido antes de que fuese el G20. No, pero eso ya está legislado en el Congreso, ¿no? Ya se habla de la despenalización de la tenencia
Por fines medicinales. Por fines medicinales y la posibilidad de que sea el Estado el que produzca para fines medicinales. Eso lo hemos legislado ya. Sí, sí. ¿Qué ocurrió con el PJ salteño el lunes cuando estábamos esperando y que en definitiva después, como había lista única, se tomó la decisión de refrendar ¿El Congreso el viernes? No, cuando iba a haber elecciones. Las elecciones, claro, sí, el día 25. Sí, sí, sí. Y después salió allí que, bueno, yo igual interpreté por una cuestión de costo, ¿no? Porque si hay lista única, aunque votara uno o dos, se refrenda. Sí, lo que pasa es que en el caso de las elecciones partidarias no es como las PASO nacionales donde vos tenés que hacer elecciones sí o sí, aunque haya una lista. En las elecciones partidarias, si hay una sola lista, se proclama la lista que se presentó. En el caso del PJ Salta, hubo una lista que presentó candidaturas en todos los departamentos, que es la lista de Urtubey presidente, y no hubo otra lista que se haya presentado en semejantes características. O sea que no se pudo armar otra lista con candidaturas en todos los departamentos para ser oficializada como una competencia. Entonces se oficializó la lista que llegaba al gobernador Urtubey como presidente del PJ. Pero, doctor, ¿se repitió la misma que había o se No, se cambió. Se cambiaron. Sí, se cambiaron. Se cambiaron. Yo, por ejemplo, integraba antes el Congreso partidario. De hecho, fui presidente del Congreso hasta la última sesión. No voy a ser congresal provincial y voy a integrar el Consejo Provincial del partido. Así hubo varios cambios, gente que se incorporó que no estaba antes. Lo pregunto esto porque digo, en lo que va a venir el año próximo, además que ya nos anticiparon desde el gobierno nacional de que van a ser unos meses muy difíciles, o sea, yo tomo la palabra de verdad, me parece, porque ya entre tormentas y turbulencias y todo esto que está viniendo, hasta Piñera le dio la razón cuando hablaba con el tema de las tormentas y las turbulencias. Cuando vemos que es un año electoral, un ejemplo, Pablo Cosiner tiene posibilidades o ganas de ser gobernador. Lo mismo lo están diciendo el vicegobernador actual, el diputado David, el diputado Leavi, el intendente de la ciudad. Entonces es como que nosotros miramos y decimos, van a estar atentos a la campaña, en la función de la banca nacional o en la función de la representación del PJ en Salta, y nosotros nos miramos como decimos, y vamos a tener unos meses que son muy, muy complejos. Es que no hay lugar, Miguel, para campaña hasta avanzado el año. No, yo creo que no hay lugar. No hay hasta manera. agosto, pero agosto de una paso. Sí, no, por eso, hasta entrado del año que viene, será marzo. Yo no veo un lugar para una campaña en semejante marco de crisis que vive la Argentina. Me puedo equivocar, o estoy viendo otra realidad, pero yo creo que no. O sea, si vos me decís, creo que es momento para que los que tengamos alguna aspiración para el año que viene, profundicemos nuestro trabajo donde estamos. Y el año que viene habrá que ver febrero, marzo, cómo están las cosas, porque... Mirá, seguramente a esta altura del año pasado nosotros nos habremos juntado a charlar y el planteo es, después del Mundial comienza la campaña. De acuerdo, sí, cómo no. Después del milagro era. Bueno, pasó el Mundial, semejante crisis de evaluación, el dólar por las nubes, bueno, algunos lo agarró en el Mundial, listo, bueno, pasó el Mundial, en el segundo semestre empieza la campaña. Imposible. Pasó el G20 todavía. ¿No? ¿Qué te quiero decir? En esta Argentina que vivimos hoy es imposible hoy programar una campaña electoral, porque no hay margen tampoco vos cuando haces una campaña la haces pensando que tenés un interlocutor del otro lado, que es la gente, que es la que te tiene que mirar para después votar. Y si hoy te parás como candidato a hablar de una promesa electoral, te van a decir, pero escúchame, no sé si llego a fin de mes, no sé cómo. Y la gente que te conoce, ¿qué te pide? Digamos, ¿qué demandan de una persona que, digamos, tiene aspiraciones a gobernar? Los que conoces hasta ahora. No, yo creo que hoy hay demanda en general sobre la situación de la Argentina, más que sobre una cuestión puntual. O sea, todo el mundo sabe que lo que pueda llegar a pasar en Salta no es aislado de un contexto nacional, porque digo, hay provincias y provincias o regiones y regiones. Las provincias del NOA y del NEA no tienen posibilidad de generar un marco de expectativa de desarrollo en un país que vaya a contramano. Claro. Por ahí las provincias más grandes como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires que tiene el Producto Bruto más grande del país, Córdoba, Santa Fe, tienen un margen de maniobra propia porque están más industrializadas, porque tienen mayor Producto Bruto. En la Cámara también, ¿no? Digamos, no, pero digamos en el desarrollo económico, Ahora, las provincias que todavía necesitan, como las nuestras, inversiones logísticas, recursos para achicar brechas de desarrollo, en un país que necesita producción agrícola, industrial, como las nuestras, porque
a nosotros no nos pueden obligar a meternos también en la grieta agro o industria. No, nosotros necesitamos del agro y de la industria. De la minería. Y de la minería. Entonces, bueno, si el país, como hoy, va a contramano, porque es un país del sistema financiero, por más buena administración local que tenés un margen muy acotado. Entonces, necesariamente, los proyectos políticos y económicos de las provincias nuestras necesitan tener un reflejo en un proyecto político nacional que las incluya. Entonces, por eso, hasta que no cambie la realidad de la Argentina, nosotros podemos administrar bien los recursos de lo fiscal, pagar los sueldos a término, tratar de generar algún tipo de políticas sociales diferenciales, pero el desarrollo como provincia lo vamos a tener si tenemos un país que tenga un modelo industrial, de pymes, de economías regionales. Bueno, esa es la realidad, si no le vamos a estar mintiendo a los salteños. Por eso es tan importante para nosotros la próxima elección nacional, no solamente la de gobernador. Lo que ocurre es que cuando uno analiza, yo veo señales, recién hablábamos de Schiaretti, la señal que da desde Córdoba, y el diputado nos cuenta algo que, bueno, nos enteramos porque es privado, de esta decisión de llegar con un candidato hasta el final por parte del gobernador de Córdoba. Eso es un dato muy importante, una información muy importante. Digamos, él fue un poco el vocero del pensamiento, ese es el compromiso de todos. Sí, bueno, pero es importante que Córdoba es un caudal electoral muy importante. Lo nombro a él porque es una referencia muy importante, es el gobernador de la provincia más grande que gobierna el peronismo. Cuando te saquero del tema de lo que es el transporte, que acá cuesta 1.000 millones y todavía no sabemos cómo lo vamos a paliar el año que viene, a Schiaretti se le dijo sí. O sea, porque acá hay una lapicera que la tiene Frigerio y que puede estar jugando políticamente como criticaban antes, ¿te acordás? Pero lo hacen ahora igual. La otra señal fue la del propio Lifchitz, cuando hace el juicio para que le den la plata. Bueno, pero ojo que nosotros negociamos para la provincia de Salta un fondo compensador en materia de transporte de 500 millones de pesos. No la vimos pasar por el costado. La otra, que tiene que ver, estoy nombrando, o sea, la otra es el tema que le pasó a Zamora cuando quiso ir a sacar la plata del banco hipotecario. O sea, vos estás viendo señales que a lo que voy, me parece que hay algo que se nos tiene que escapar, que tiene que ver que la gente en todo este tiempo de las dificultades, cuando vos decís no hay tiempo para campaña y todo, quiere escuchar cosas que la alienten, que la representen. Si uno se guarda, aparece la picardía de Durán Barba y la picardía de los trolls, donde están acompañando a la gente, qué bueno el G20, qué bueno que estuvo, fíjate vos, estamos integrados, siempre estuvimos integrados al país, con distintos pensamientos políticos. Pero el dormirse, y lo mismo en la provincia, puede pasar de que te pase por arriba. Y el tema es estar en la acción permanente de seguir trabajando. Yo no puedo entender, y esto lo planteo, de que Leavi diga, yo pertenezco a otro partido, cuando se le propone una foto, pero el origen de él es peronista. Y Sáenz diga, yo soy peronista, pero no kirchnerista. O sea, los dos son peronistas, pero no quieren la foto. Pero ¿sabes lo que pasa, Miguel? A ver, hay un tema que en Salta, yo no sé qué pasa también con algunos dirigentes nuestros. O sea, pretender entender la política de Salta sin un marco nacional de referencia, cuando las elecciones van a ser el mismo día y cuando tenés un gobernador que dice que quiero ser presidente, es imposible. O sea, está bien, todos podemos decir somos peronistas, pero te obliga a esa realidad de definiciones. Claro. ¿Entendés? Entonces, el problema es que yo creo que acá en Salta, a veces algunos piensan como que la elección nacional no va a existir. Y lamentablemente, o para bien para mí, lamentablemente para algunos, la elección nacional no solamente existe, sino va a ser el mismo día. Y nosotros tenemos que llevar un candidato a gobernador que vaya del mismo proyecto que está planteando nuestro candidato a presidente. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. O sea, si nosotros estamos construyendo un proyecto alternativo para la Argentina y decimos que uno de nuestros precandidatos a presidente es Juan Manuel Urtubey, ¿cómo hacer para llevar un candidato a gobernador que vaya por la otra vereda? O sea, es medio... Sí, es raro. Medio raro, ¿no? Sí, sí, extraño. Entonces, muy extraño. O empezamos a sincerar la discusión, o la verdad, yo lo que creo que algunos lo que están tratando de hacer es no darla a esa discusión. Y hay que darla, porque es lo que... Ahora, si vos me decís que la elección de Salta fuese otro día, bueno... Por ahí la discusión puede ser otra, porque no te condiciona el tema nacional. Pero la elección nacional va a ser el mismo día que la provincial. Tiene una razón de ser. Es lo que yo te acabo de decir. Para que las provincias como la de Salta tengan una posibilidad de ir avanzando en el desarrollo, hablo NOA, hablo NEA, tienen que estar de la mano de un proyecto nacional. Y nosotros tenemos esa posibilidad con un candidato eventualmente a presidente. Puede darse o no. Con lo cual, si yo tengo un candidato a presidente y hago
llevar un candidato a gobernador que vaya por la vereda totalmente opuesta, decime cuál es el negocio. Me parece que no es medio perverso para uno y mismo. eso lo interpretás como ambiciones personales, porque a veces dice, y lo operan por afuera, lo operan por adentro. Yo creo que, la verdad, creo que hay gente en el mismo peronismo y en el mismo sector de Urtubey que no termina de confiar en esta construcción política. Ajá. Y yo creo que más vale que se empiecen a dar cuenta que es realidad. No, yo puntualmente, Pablo... ¿entendés? Por un lado. Por un lado. Sí. Por otro lado, que yo entiendo que haya esa idea de preservar la gobernación de la provincia para el peronismo. Y en ese marco, tratar de hacer todos los esfuerzos de unidad. Me parece bueno. Pero tenemos que saber que hay definiciones que ya se tomaron. Pero la confusión ocurre en esto, Pablo. O sea, no vas a poder agarrar y decir un candidato a gobernador de este sector que lleve cualquier boleta a presidente. Ese no va a poder ser. No, pero acá hay algo muy claro. El peronismo representado por el kirchnerismo en Néstor y en Cristina en los últimos 2 periodos, aquí dio resultado, ganó Scioli. Sí. No jodamos, ganó Scioli. Sí. Ahora, en la situación... Ganó Scioli porque se lo puso al hombro. Sí. Urtubey desde el comienzo, cuando no se lo ponía al hombro la gente del mismo gobierno. Es verdad, tal cual. Ahora, hoy, plantear de que hay una diferencia entre Urtubey y Cristina, y que los votos de Cristina que puedan llegar a tener en ese, digamos, piso de 30%, se transfieran a Salta, es toda una duda. No es una realidad. O sea, yo no puedo saber, yo no voy con Urtubey, puede decir el Partido de la Victoria, porque yo quiero los votos de Cristina. ¿Pero quién te dice que los votos de Cristina de Provincia de Buenos Aires van a ser reflejados en Salta? Si en Salta siempre ganó Urtubey los últimos años. Yo creo en eso, uno de los votos más duros que hay es el voto de Cristina. Intransferible, decís vos. Duro. Duro, sí. Que nadie, el que quiera a Cristina, vota a Cristina. Sí. Y aunque la represente aquí en Salta, quien sea, lo va a votar eso. Bien. Sí. Entonces, digo que una cosa es tener votos como referente Cristina y otra cosa es decir me voy y pienso que esos votos me siguen a mí. Algunos pueden seguir y otros no. Eso me parece que eso hay que decirlo porque es así. Sí. Uno de los votos más duros que hay, quizá más duro que el mismo macrismo, porque la referencia de Macri como votante de Macri en persona no es tan fuerte como el de Cristina. Ahora, también es verdad que el techo más duro que hay es el de Cristina. De perforar. Claro. Tiene sus pros y sus contras. O sea, ¿quién puede negar que el voto de Cristina Fernández de Kirchner es débil en la sociedad? Nadie. Representa todavía un sector importante. También es verdad que el techo es el más duro de perforar también, porque así como parte de una posición importante le cuesta, pero eso no está dicho por mí, está dicho por cualquier encuestador. Está demostrado en las cámaras, está demostrado en la representación de las últimas elecciones. Tiene el digamos, como para llegar al piso. Ojo que entró por la minoría. ¿Por qué hablo de techo yo? Perdió con un paquete como Bullrich. El techo hay que perder con Bullrich. El techo hay que analizarlo con todo dirigente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Argentina tiene un sistema de balotaje. Entonces, ¿quién es más competitivo en el balotaje? El que tenga más débil su techo. Claro. ¿Por qué? Porque te permite llegar al 50%. Claro, esa es la razón de medir el techo. Sí, Uno no lo hace por perverso, digamos. Pero porque voy a decir, ¿quién es el que, quién es el que es candidato a presidente? ¿Quién es el que puede ser más competitivo con candidato? Que no tiene techo, que no tiene techo. Por eso, para lo que voy, que a mí, es tan interesante acá, ¿no? Charlar con Pablo y de este tema. Yo lo que veo es que si acá Urtubey logró en la tercera elección doblegarlo a Romero, Urtubey tiene una muy buena vista aquí en Salta de que se lo vote a presidente, más allá de lo que porque soy salteño y lo quiero que mi presidente sea salteño, y además aunque no represente o sí a que yo quiera a Cristina o no, pero es una alternativa nueva. Está bien, en Salta es porque nueva. vos podés tener un candidato a presidente, eso sí, es un paraguas distinto para el análisis, obviamente. Igual creo que aún Urtubey, candidato a presidente, que nosotros tenemos mucha expectativa que en Salta genere eso que voy a decir, es dable pensar que el kirchnerismo puede tener un voto importante con su candidato a presidente, porque vuelvo a decir, el voto más consolidado desde lo intransferible, si se quiere. Eso también es así, porque no hay por qué negarlo. Obviamente en los distritos donde no haya candidato a presidente será mayor, pero también digo yo que es la posición política que más le va a costar perforar ese techo, porque es mucho tiempo, porque ya es un desgaste, porque
por casualidad, la provincia de Buenos Aires ha hecho muy buena elección, pero no le pudo ganar a Bullrich. Claro. No estamos hablando Sí, sí. no es Obama. de Alfonsín, digamos, Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. digo que hay datos que nos llevan a pensar que como construcción política para volver a ser gobierno, el peronismo debería generar nuevo liderazgo. Pablo Cosiner, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer conversar con vos de política. Te vamos a citar todas las veces que podamos. No hay problema. Y sobre todo, ¿no? En estos tiempos en los cuales no vamos a tener mucha información real, ¿me entendés? De la construcción que se va a hacer enero y febrero, y sería un vocero extraordinario poder hablar con Pablo. Con todo gusto, no, yo calculo Siempre que nos atienden, al verano nos va a seguir. También, por Sí, eso digo, porque sí. ahí donde se va a ver asados, reuniones, no va a haber viajes. mucho, Claro. no va a haber mucho tiempo para detener. Seguramente serán las fiestas, los primeros 10, 15 días de enero va a aflojar un poco, porque normalmente toda la gente también está Sí, saturada, ¿verdad? pero Difícil. después se comienza, como vos decís, el cronograma de las elecciones, incluso en las provincias donde se anticipa, va a comenzar mucho antes, y también ahí se juega los posicionamientos, los que hablábamos. Entonces, El diputado Pablo Cosiner, gracias por estar aquí en Gracias, Cadena Máxima. diputado. gracias a ustedes. 10 de la mañana, 13 minutos, nos hemos pasado bastante.